Invierno de 1941 frente de Moscú. Ante los primeros cazas MiG, los pilotos soviéticos juran no escatimar ni sus fuerzas, ni su sangre, ni sus vidas en la lucha contra el enemigo. Historia de la aviación. Episodio sexto. El cielo en llamas. Quiero pilotos, quiero aviones, había dicho Lenin. Y los fabricantes trabajaron día y noche. Sergei Ilyushin, 46 años, antiguo obrero, luego mecánico, luego ingeniero, finalmente gran fabricante. Su obra maestra, un avión de ataque, el Ilyushin-2, Stormovik, atacante. 1600 caballos, sólidamente blindado, muy bien armado con cañones, primero de 20 y luego de 37 milímetros. Durante la campaña de Rusia, sembrará el terror entre los carros de combate alemanes. El Stormovik era muy popular entre los pilotos. Incluso fue compuesta una canción en honor del avión. Decía, los alemanes han venido a Rusia, los que no han muerto todavía no tardarán en marcharse. Pero aún estaba lejos la retirada. El infierno de Stalingrado ya había pasado. Las cosas mejoraban. Los pilotos ya podían descansar un poco e incluso galantear con las jóvenes mecánicas. A partir de 1943 se formaron unidades femeninas, 600 jóvenes mujeres, algunas no regresarían. Con un valor y un arrojo impresionantes salían a bordo de sus pequeños biplanos Polikarpov para atacar preferentemente de noche las posiciones alemanas. Natalia Krautsova fue la más célebre de aquellas pilotos. 980 misiones de combate. Конечно, это очень трудно, потому что почти каждый вылет сопровождался. Las defensas antiaéreas y los reflectores nos buscaban en la oscuridad, lo que nos creaba una gran tensión. Pero seguíamos adelante, porque estábamos allí para luchar. Lo soportábamos todo. También descansábamos, claro. Aquí estamos bailando. Y esta soy yo. Las grandes unidades de bombardeo cuentan con aviones Tupolev o Petliakov, rápidos pero con un cargamento de bombas demasiado limitado y con pocas defensas. La producción de estos aviones sufre una cierta desorganización. Su diseñador, Andrei Tupolev, fue encarcelado en 1937. Al comenzar la guerra, Tupolev es recluido en un campamento especial junto con sus técnicos y ayudantes. Afortunadamente, la URSS recibirá 19.833 aviones norteamericanos. Bombarderos como el North American B-25 Mitchell, y cazas como el Bell B-39 Air Cobra.
El as soviético Alexander Pokriskin conseguirá la mayoría de sus 59 victorias a bordo de este interceptor. Victorias conseguidas con audacia, sangre fría y un agudo sentido de la táctica del combate aéreo. Nos dice que en el transcurso de un combate sobre el Kubán, atacaron a 3 escuadrillas alemanas, bombarderos y cazas Messerschmitt 109, un centenar de aviones. Nosotros éramos 8. Con la táctica adecuada, logramos dispersarlos y derribar 10 aviones, sin ninguna baja en nuestras líneas. Los aviones más famosos eran los cazas Yakolev, presentes en la mayoría de las escuadrillas soviéticas y también en la famosa Normandía Niemen, formada por pilotos franceses que luchan junto a los rusos. Uno de ellos se convertiría en héroe de la Unión Soviética. Roland de la Poip, que no ha olvidado a su querido Jack. El Yak 3 es un avión relativamente ligero. Pesa más o menos 2.500 kilos. Está fabricado en metal y madera. Y su motor, derivado de un hispano-suiza de 1936, fue trucado, como dicen los automovilistas, y adaptado para mejorar sus prestaciones en vuelo a gran altitud. Tiene una hélice de 3 palas, propulsada por los 1.500 caballos del motor. Una de las particularidades de nuestros aviones, frente a sus homólogos soviéticos, los que volaban junto a nosotros, es que nuestros carenados de la hélice estaban pintados con los colores de la bandera francesa y se veían muy bien en pleno vuelo. Así que cuando estábamos en combate y los soviéticos se encontraban mezclados con los franceses, nos era muy fácil distinguir quién era francés y quién era ruso. ¿Qué armamento llevaba? 2 ametralladoras de 12,7 milímetros que disparaban a través de la hélice y que iban situadas por tanto por encima del motor. Y un cañón de 20 milímetros cuyo tubo pasa por el eje de la hélice y del casquete de la hélice. Todo el revestimiento era de madera, supongo que de abedul, de las llanuras rusas, y el conjunto formaba una estructura indeformable, muy resistente. Los alerones llevan un revestimiento de tela, es un sistema más bien antiguo, muy eficaz. Todos los aviones de la escuadrilla llevaron esta flecha desde el primer momento. Roland de la Poip consiguió 14 victorias a bordo de este Yak 3, 14 cruces detrás de su cabina. La cabina es relativamente pequeña. No se puede decir que esto sea tan cómodo como un jumbo. Aquí está el tirador, que va situado entre las piernas y que servía para rearmar el cañón cuando se encasquillaba. Había que tirar de él para expulsar el proyectil que se había encasquillado y confiar en que así se hubiera solucionado el problema. Este es el disparador. Por detrás hay un botón para poner o quitar el seguro en el momento del combate. En combate, el Yak era superior al Messerschmitt 109. Se situaba con facilidad tras el enemigo para asestar la estocada final. Pero en 1942 aparece en el frente ruso un duro competidor, el Focke-Wulf 190. Roland de la Poip lo conoce bien. Se enfrentó a él en combate. Era un avión muy peligroso. Tenía 2 cañones y 2 ametralladoras. Los 2 cañones son de 20 milímetros. Lleva un motor de cilindros de 1.700 caballos en estrella refrigerado por aire. A gran altitud es un avión excelente. Asciende deprisa y además su techo máximo es muy elevado. Por eso generalmente se le encontraba en los niveles superiores por encima de todos. En esa posición era muy peligroso, porque los aviadores alemanes se situaban delante del sol con la posibilidad de hacer rápidas pasadas disparando y desapareciendo en picado. Se trata de un avión enteramente metálico, relativamente fino y que volaba muy rápido, más que las 3/4 partes de los aviones con los que se enfrentaba. Es realmente el avión que necesitábamos, dijo de él el as alemán Adolf Galland.
Prueba el aparato, que es lanzado inmediatamente contra una nueva amenaza: los bombarderos norteamericanos, que cada vez más a menudo atacan a la Alemania nazi. Sus cañones de 20 milímetros podían disparar de 250 a 300 kilos de proyectiles por minuto. Aniquilaba sus objetivos. Era muy temido, tanto por los B-17 como por los P-2 soviéticos y los Glenn Martin norteamericanos. Causó verdaderos estragos. En los primeros contactos con los Focke-Wulfe, los americanos no se preocuparon demasiado, ya que la América de Roosevelt era lo suficientemente poderosa como para reponer todas las pérdidas. Entre 1941 y 1945, los Estados Unidos fabricarán 260.000 aviones, un récord absoluto. Boeing fabricará 12.000 ejemplares de su bombardero pesado de largo alcance B-17. B-17, la fortaleza volante surgida de los trabajos del general Mitchell en los años 20. Un bombardero capaz de destrozar las fábricas, las defensas y las ciudades del adversario. 30 metros de envergadura, 25 metros de largo, 30 toneladas, 4 motores de 1.200 caballos. El arma decisiva contra el Reich. Aunque durante las pruebas tuvo problemas, uno de los prototipos se estrelló contra una montaña. Otoño de 1942. En una base de la 8ª Fuerza Aérea en alguna parte del sur de Inglaterra. Los pilotos de los B-17 asisten a la reunión previa al ataque. El objetivo, Wilhelmshaven, el puerto alemán del Mar del Norte que resguarda los U-Boot, los terribles submarinos de Dönitz. Hay que destruir sus refugios y sus astilleros. Aquí están las órdenes de vuelo. Cada uno busca su nombre y su asignación. Barton, Clancy, Weitzenfeld. Sincronizan los relojes, un gesto ritual que marca el final del briefing. La tripulación es de 9 hombres: piloto, copiloto, bombardero, navegante, radiotelegrafista, mecánico y 3 ametralladoras. El piloto será el que suba en primer lugar al avión y también será el último en bajar. Un ametrallador se instala dentro de su estrecha esfera, bajo la panza del aparato. El mecánico lo encierra y luego sube en último lugar a este avión que la tripulación ha decorado según su fantasía. Lo han bautizado con el nombre de Memphis Belle. Fue el director de cine William Wyler quien filmó con su equipo estas imágenes. Día tras día hacia Alemania. La fortaleza volante hará honor a su nombre, con el nuevo B-17G blindado, reforzado y armado con 13 ametralladoras de 12,7 milímetros.
Para protegerse de los cazas, los aparatos vuelan en formación box, la caja, el cuadrado. Un grupo compacto de 32 aviones que se protegen mutuamente. 416 ametralladoras capaces de disparar al mismo tiempo. El primer enemigo en territorio alemán, los Flak, baterías antiaéreas de 88 milímetros, cuyos proyectiles pronto empiezan a explotar en torno a los fuselajes. Hay que seguir adelante, pero enseguida aparecen los cazas. Es un infierno. También lo es para los cámaras de William Wyler que filman en medio de la metralla. Merecen nuestro homenaje ellos y todos los que tuvieron el valor de filmar en medio de las grandes batallas. Muchos no regresaron. Abrid las compuertas, ordena el bombardero, mientras el enloquecido espectáculo continúa. Se acercan al objetivo. El bombardero grita: 1 grado a la izquierda, mantén el rumbo, y aprieta el disparador. Durante este primer año de bombardeos, 100.000 toneladas de bombas fueron lanzadas así sobre la Alemania de Hitler. Finalizada la misión, regreso hacia Inglaterra con solo 2 motores. En la base esperan angustiados. Cuentan y recuentan desolados el número de aviones que regresan. No es posible. Faltan 10, 20, 30 aparatos. 2 centenares al cabo del año. De los B-17 que han regresado, la mitad ya no son más que chatarra. En el interior, el suelo de las cabinas cubierto de sangre, hay heridos y muertos. Es necesario proteger eficazmente a los bombarderos y los norteamericanos ponen en servicio cazas de escolta de gran radio de acción. El Lockheed P-38 Lightning, Rayo. Los alemanes le llaman el diablo de cola de flecha. El North American P-51 Mustang, un pura sangre, el más esbelto de todos los cazas de la guerra. Sus alas son delgadas como cuchillas y la carlinga en forma de gota proporciona total visibilidad. 6 ametralladoras de 12,7 milímetros. 700 kilómetros por hora, una maniobrabilidad extraordinaria. El Republic P-47 Thunderbolt, Trueno. Puede que no fuera el mejor, pero desde luego era el más grande. 8 toneladas.
Para poner en marcha semejante masa se necesita un gran motor Pratt & Whitney de 2.500 caballos. Pero una vez en el aire, el Thunderbolt alcanza los 680 kilómetros por hora. Fue a bordo de este aparato donde los ases americanos consiguieron más victorias. Este avión lleva la marca HV, la del teniente coronel Francis Gabreski, que aquí regresa de una misión de escolta de bombarderos. Acaba de conseguir su victoria número 28. Gabreski, el as de los cazas norteamericanos. Él podrá decirnos por qué tuvo tanto éxito con este paquidermo, el P-47. Aquí está, en el mismo sitio de entonces. El P-47 era una bestia de la guerra. Podía transportar una enorme cantidad de munición. Y lo más importante, las alas eran duras como rocas. Podíamos lanzarnos en picado a cerca de 800 kilómetros por hora y resistían. Y su gran motor de 2.800 caballos también nos servía de protección. He vuelto de combate con metralla de proyectiles de 20 milímetros incrustada en los cilindros y el avión seguía volando. Le tengo mucho cariño a este avión que siempre me trajo de vuelta a casa. Menos una vez, pero la culpa fue mía. Atacaba un aeródromo alemán cerca de Adenau en vuelo rasante. Volaba demasiado bajo y rocé el suelo. Cuando lo toqué me dije, oh buen Dios, he conseguido librarme hasta ahora, ocúpate tú del resto. Francis Gabreski terminará la guerra en un campo de prisioneros con varios millares más de aviadores norteamericanos. Centenares de aviones caídos alfombran el suelo del Reich. Pero a pesar de los bombardeos, los alemanes aún fabricarán 92.650 aviones. Junkers entrega 15.000 bimotores de ataque y caza Junker 88. Messerschmitt produce una versión muy mejorada de su célebre caza, el Messerschmitt 109G, que roza los 700 kilómetros por hora. Y los alemanes se lanzan también a la producción de cuatrimotores, como este Focke-Wulf Cóndor, que hará difícil la vida de los convoyes aliados en el Atlántico. El gigantismo no les asusta. Producirán varios centenares de estos enormes Messerschmitt 323 Gigant para el transporte de tropas y suministros hasta Rusia. Merece su nombre. Es capaz de transportar a una compañía entera de infantería con todo su material. En 1941, los aliados atraviesan un mal momento. Los japoneses se han lanzado a la conquista del Pacífico. Banzai, en nombre del emperador. El 7 de diciembre de 1941, las escuadrillas de Ceros, de bombarderos Kate y de torpederos Val salen con rumbo a Pearl Harbor. Dañan seriamente la gran base norteamericana en las islas Hawái. Han destruido la mayor parte de la flota de los Estados Unidos, pero no han hundido los portaaviones de la US Navy. De uno de aquellos portaaviones, del Hornet, despegará la primera respuesta a Pearl Harbor. Un proyecto insensato. Hacer despegar los B-25 desde tan exiguo puente.
El hombre que tuvo aquella idea y que la ejecutó era uno de los más famosos aviadores norteamericanos de los años 30, Jimmy Doolittle, el hombre de los récords de velocidad y de la Copa Schneider. Ningún bombardero podía llegar hasta Japón despegando desde tierra. Fue difícil, eran 15 toneladas. Su distancia de despegue normal era de 1 kilómetro. El puente del navío solo contaba con 100 metros, pero lo conseguirán. No será un gran raid aéreo, solo unas pocas bombas sobre Japón. 30 segundos volando sobre Tokio, pero 30 segundos que devolverán la confianza a los Estados Unidos. El camino será largo antes de reconquistar islas como Rabaul, desde donde los japoneses controlan todo el Pacífico Sur. La aviación japonesa es poderosa, está organizada, cuenta con aviones muy adelantados para la época. Ese es el penoso descubrimiento de los norteamericanos, una sorpresa muy desagradable. Sobre todo a causa de este avión, el Mitsubishi A6 número 1, que se hará famoso bajo este nombre, el Zero. El Zero es ante todo un fenómeno de maniobrabilidad. Es capaz de virar literalmente sobre sí mismo para situarse en un instante sobre la cola de sus adversarios. Su secreto, la ligereza. El gran ingeniero japonés Jiro Horikoshi suprime deliberadamente todo blindaje, todo peso inútil. Así consigue un aparato de 1.500 kilos en el que instala un motor Nakajima de 1.100 caballos. Metros de envergadura, gran elegancia de líneas, bella silueta. Por supuesto, los pilotos japoneses acusarán la falta de blindaje, pero el Zero tenía un fenomenal radio de acción. Podía volar 10 horas seguidas, lo que permitía a los japoneses organizar audaces raids. Además, iba muy bien armado. Un cañón de 20 milímetros en cada ala y sobre el motor 2 ametralladoras cuyas culatas penetran en el interior de la carlinga. Una disposición curiosa pero muy práctica para el rearme en caso de incidentes en el tiro. Con semejante avión no es extraño que los japoneses hayan tenido excelentes ases, como Nishizawa, Iwamoto, Sujita o Saburo Sakai, que conseguirán unas 80 victorias cada uno. Aquellos ases japoneses también volaron en el Nakajima Hayabusa, un aparato muy ligero y poco armado, pero impecablemente adaptado a las durísimas condiciones de los trópicos. También tuvieron a su disposición un avión similar a sus contemporáneos europeos, el Kawasaki M, derivado del Messerschmitt, el único con motor de cilindros en línea. Y contaron con un caza temible, el Mitsubishi Raiden, con motor de 1800 caballos, fuertemente blindado y armado y capaz de alcanzar 650 kilómetros hora. Entre 1941 y 1945 los japoneses fabrican 70.000 aviones, un esfuerzo agotador. Pero Alemania y sus aliados no pueden competir con la industria de los Estados Unidos. Los norteamericanos ponen en servicio portaaviones por decenas. Lanzan 6.000 Douglas Dauntless, 7.000 Curtiss Helldiver, 10.000 Grumman Avenger, veloces bombarderos, eficaces torpederos. En Midway, tras 10 batallas aeronavales, aniquilarán a la flota nipona. Los Zeros tienen que enfrentarse ahora a cazas cada vez más evolucionados. El Grumman Wildcat, gato salvaje, un pequeño y rápido aparato, lleva el peso de los nuevos combates.
En la nueva generación de aparatos destaca el Corsair, Corsario, tal vez el más bello interceptor del Pacífico, con sus alas de pliegue y su motor de 2000 caballos. Pero el caza más importante fue el Grumman Hellcat, el gato del infierno. Blindado y armado con 6 ametralladoras, se convertirá en el amo del cielo. Uno a uno los ases japoneses desaparecen, como en esta batalla aérea en las Islas Marianas que los americanos denominarán gráficamente caza de pichón. Sobrevolando Guadalcanal, un Cero como estos, pilotado por un as japonés, Saburo Sakai, ha sido alcanzado. Mi avión estaba acribillado. Yo había recibido 2 balas en la cabeza. Tenía un ojo reventado, una fisura en el cráneo y sangraba a borbotones. La mitad de mi cuerpo estaba paralizada, pero mi Cero seguía volando. Yo perdía continuamente el conocimiento, pero lo recuperaba con un pensamiento obsesivo: volver a mi base en Rabaul. Así volé 2000 kilómetros y lo conseguí. Otro duro golpe para Japón. El 18 de abril de 1943 desaparece el almirante Yamamoto, el mejor estratega de la Marina Imperial. Realizaba una gira de inspección por las islas del Pacífico. Los norteamericanos que habían descifrado el código de los japoneses conocían el itinerario y los horarios. A miles de kilómetros prepararon una escuadrilla de cazas de gran radio de acción. El hombre que derribó a Yamamoto, uno de los que pilotaban aquellos P-38 Lightning, está aquí, es Tom Lampier. Volábamos sobre el océano y de repente uno de nosotros gritó: una formación de aviones justo delante. No había duda, eran 2 Betis y 6 Ceros. Ninguno de nosotros lo esperaba, fue increíble. Pero habían acudido a la cita. Lampier se lanza en persecución de los Betis, los alcanza y en aquel momento ocurre algo imprevisible que nunca se había contado hasta hoy. Probé mis cañones para asegurarme de su funcionamiento, y al hacerlo alcancé sin pretenderlo a uno de los aviones. Su motor derecho empezó a arder y fue a estrellarse en la jungla. Tom Lampier, periodista, evoca ahora al borde del Pacífico aquel día de abril de 1943, cuando apretando un botón rojo durante una décima de segundo, tal vez cambió el curso de la guerra. Hoy me siento algo confuso. No dudaría en repetir aquello porque aquel hombre era quien dirigía el ataque contra mi país. Era necesario acabar con él. Pero después he conocido a mucha gente en Japón, incluso a miembros de la familia Yamamoto, y ha sido una experiencia desconcertante. La guerra es impersonal, no sabemos nada de las personas contra las que luchamos. Pero luego sí supe bien quién era aquel hombre. Era extraordinario. Siempre mantuvo que atacar a los Estados Unidos era una locura, pero cuando se lo ordenaron, lo hizo y muy bien. Fue un hombre realmente excepcional. Me ha interesado mucho por su figura. Es algo un tanto extraño, pero insisto, no dudaría un segundo en repetirlo, aunque no creo que tuviera tanta suerte como aquella vez. 1944, Alemania recibe el más duro de los castigos. Los norteamericanos durante el día y los ingleses durante la noche lanzan 1 tonelada de bombas por minuto. La frase de Goering, ningún avión enemigo sobrevolará jamás el Reich, ya no es más que una irónica divisa ahora pintada sobre los bombarderos ingleses. Cada noche, este Avro Lancaster dejaba caer su mortífero cargamento sobre Berlín y otras ciudades alemanas. Escuchemos al que fue su mecánico, Ted Willoughby.
Esta es una bomba de 5 toneladas de alto poder explosivo. Mide 5 metros de largo. Y allí podemos ver una bomba de 10 toneladas, concebida por Sir Barnes Wallis. Wallis fue un genio de la destrucción. Dedicó su vida a diseñar cuidadosamente los instrumentos de muerte más aterradores. Su obra maestra, la bomba que destruirá las presas del Ruhr e inundará el centro industrial de Alemania. Una bomba que rebota muy eficazmente. La bomba de 10 toneladas es la Blockbuster, que puede pulverizar de un golpe a todo un bloque de edificios. 1.500.000 toneladas de explosivos fueron lanzados sobre Alemania durante la guerra. Para transportar aquellas bombas, los aliados gastaron más de 60.000 millones de litros de combustible. Pero era útil aquel bombardeo estratégico. La destrucción de Hamburgo, de Dresde, apresuró el fin de la guerra. Las fábricas alemanas enterradas, camufladas, producen en 1944 y 1945 aproximadamente 3 veces más aviones, carros de combate y cañones que en 1940. Sin embargo, el mariscal británico del aire Harris, apodado Harris el bombardero, nunca vaciló un segundo. Y los pilotos, los navegantes, los bombarderos, tampoco vacilaron. No hay remordimientos. Hacían la guerra, atacaban a Hitler. Solo pensaban en una cosa: sobrevivir. La RAF y la US Air Force perderán más de 100.000 aviadores. Lo más importante era regresar, como ocurrió a estos 3 supervivientes de la tripulación de este avión Lancaster que lo consiguieron. Harry, Steve, Walter. Todas las noches salían juntos en misión. Cada noche subían por la escalerilla del Lancaster. Cada noche sentían la misma angustia. Lo que más sorprende al entrar hoy en el avión es que no ha pasado mucho tiempo y, sin embargo, este aparato parece ya un viejo dinosaurio. Es como si estos hombres hubieran vivido un tiempo prehistórico. El ametrallador trasero tenía que pasar 8 horas en su torreta, sumido en el frío y la oscuridad. Un sistema que ya no existe. Tampoco existen estas torretas sobre el fuselaje en las que Steve se instalaba. Todo aquello ha sido reemplazado por telemandos al finalizar la guerra. Más tarde, la propia velocidad de los bombarderos asegurará su protección. Lo ideal, evidentemente, sería que no existieran bombarderos. Según Steve, en realidad el bombardero no tenía muchas posibilidades y tropezaba con un caza. Era muy duro pasar 8 horas ahí dentro, pero cuando se es joven, como nosotros lo éramos entonces, uno se recupera enseguida. Por la mañana ya estábamos en forma para volver a salir. Yo era el navegante, nos dice Walter. Iba en la parte delantera del avión. Es toda una historia llegar hasta ahí, y en aquella época esto estaba aún más atestado. Este era el puesto del navegante. A su lado, el radiotelegrafista con su enorme radio de válvulas, ya que los transistores aún no se conocían.
Su papel, sobre todo, pedir auxilio en caso de peligro. El bombardero se colocaba en el morro del avión, tumbado boca abajo. Disponía de una buena mira. Los Pathfinder, exploradores del cielo, habían marcado anteriormente el objetivo con sus bombas luminosas. Solo quedaba apretar el disparador. Esa era la misión. Luego había que regresar. No era fácil. Algunos de nuestros aviones no han regresado esta noche, anunciaban ritualmente los comunicados. ¿Qué habrá sido de su tripulación? ¿Habrá conseguido salvarse? Se cuentan multitud de anécdotas. Por ejemplo, la de aquel ametrallador de un Lancaster que saltó sin paracaídas desde 5.000 metros de altura y que sigue con vida. Dicen que cayó sobre unos abetos y luego sobre la nieve. Hemos encontrado a aquel hombre y ha regresado con nosotros al lugar exacto donde cayó hace más de 30 años, este bosque de Alemania. Aquel hombre se llama Nicholas Stephen Alkimade, con voz comedida y tranquila, la de un hombre que ha caído desde 5.000 metros sin paracaídas, nos relata su increíble aventura. Volvíamos de un raid sobre Berlín y estábamos atravesando la zona de los radares alemanes. Nos atacó un caza nocturno y el avión empezó a arder. Intenté coger mi paracaídas, pero el saco de envoltura estaba ya en llamas y la seda empezaba a arder también. Ya no podía soportar las llamas. El calor era terrible, así que me refugié en mi torreta cerrando las puertas. Mi mono de vuelo empezó a arder. Tenía la cara y las manos quemadas. Me dije, bien, esto es el fin. Más vale saltar y acabar de una vez que quedarse aquí y morir abrasado. Así que giré la torreta a mano, eché abajo las puertas y me precipité al vacío. Y caí. De repente se hizo el silencio. Me pareció increíble después de tanto fragor. Me sentía muy tranquilo y apacible. Me pareció que caía de cabeza. Pensé, bueno, si esto es morir no es tan difícil, no hay por qué tener miedo. ¿A qué velocidad cree que estaba cayendo? El cuerpo humano cae a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora. Cuando se llega al suelo, habitualmente estás ya muerto. Pero yo no lo estaba. Vi aquellos árboles a mi alrededor y me di cuenta de que me estrellaría contra ellos. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cayó sobre esos árboles y de rama en rama acabó sobre la nieve? Creo que las ramas estaban tan entrelazadas que funcionaron como una red. Eso frenó mi caída progresivamente hasta que aterricé sobre unos arbustos y una gruesa capa de nieve. Lo primero que vi al recobrar el conocimiento fueron los árboles. Miré hacia arriba, vi las estrellas a través de las ramas y me dije, Jesucristo, estoy vivo. Mi estado era lamentable. Tenía la cara, piernas y manos quemadas, la espalda totalmente lacerada, múltiples contusiones, la mitad del cabello arrancado, cubierto todo el cuerpo con espinas y astillas de madera. Pero estaba vivo y me salvé. El castigo sistemático a Alemania continúa. Los de Havilland Mosquito asestarán el golpe de gracia. El Mosquito vuela más rápido que los cazas y transporta más bombas que un B-17. Fabricado en madera, volando a ras de las olas, escapa a los radares enemigos y bombardea, ametralla e incendia todo lo que aún se mueve en la acorralada Alemania. La Luftwaffe tendrá una última reacción el 1 de enero de 1945. Para apoyar la ofensiva de las Ardenas, Goering lanza todo lo que le queda contra los aliados. Le quedan muchos aviones, pero poca gasolina. Muchos pilotos, pero inexpertos.
Formados deprisa, caen enseguida. Los grandes ases ya han muerto. Hans-Joachim Marseille derribó en África 158 cazas aliados antes de desaparecer. Walter Novotny, también derribado, consiguió 258 victorias. Una cifra extraordinaria. Las hay aún mejores. Erich Hartmann, de 20 años, consiguió un total de 352 victorias. ...105 pilotos alemanes consiguieron más de 100 victorias. 15 consiguieron más de 200 victorias. ¿Cómo fue posible? ¿Acaso eran mejores pilotos? ¿Qué ocurrió en esta despiadada guerra? Pierre Klostermann, el as de la aviación francesa, luchó contra aquellos pilotos alemanes. Él conoce la respuesta. Eran buenos pilotos y además los rusos tenían aviones menos perfeccionados. También consiguieron victorias en el frente occidental. ¿Por qué? Yo conocía a algunos que sobrevivieron. Empezaron a luchar en 1936 en España. Luego hicieron la campaña de Polonia, la de Francia, la batalla de Inglaterra. La Luftwaffe fue extremadamente cruel. Hizo volar a sus pilotos hasta la extenuación. Nosotros hacíamos 80, 100, 110 misiones, pero luego nos enviaban a descansar. Ellos no paraban jamás. Así que cuando sobrevivían, había algunos que acumulaban una experiencia absolutamente fabulosa. Cuando uno se encontraba con aquellos pilotos alemanes con tanta experiencia, no había la menor posibilidad de sobrevivir. Lo importante era olfatearlos, sentirlos, ¿sabe? A veces podíamos sentirlos a nuestro alrededor, como se puede sentir una fiera que ronda. Y cuando durante el combate adivinabas que había uno de esos pilotos, había que huir de él como de la peste. En 2 ocasiones no pude esquivarlos. Sí, me derribaron 2 veces. El 12 de mayo de 1943 y el 25 de abril de 1945. En esta última ocasión yo no estaba en perfectas condiciones físicas, pero no era consciente de ello. Existe una especie de inconsciencia cuando se está cansado, porque la guerra dopa, la tensión dopa. Por aquel entonces yo no era muy modesto, pero en 35 segundos llegué a la máxima modestia, es decir, al miedo total, pues me dije, Dios mío, se acabó. Fue un piloto alemán. Nosotros éramos 8, él estaba solo y nos hizo una increíble demostración. 1, 2, 3 y se acabó. Nunca supe quién fue, pero yo ahora podría estar muerto. Justo en el momento en que mi motor se detuvo frenando al avión, vi explotar un proyectil frente a mí. Justo delante de las hélices. Aquel día yo no pilotaba mi propio avión y cada vez que por razones técnicas tenía que volar con un avión que no era el mío, me pasaba algo malo. Es muy curioso. Percibí perfectamente la explosión. Sentí el golpe en el momento en que el motor se detuvo. Pensé, ya está, estoy perdido. Volaba demasiado bajo para saltar en paracaídas. Viré y el alemán se acercaba otra vez. Vi perfectamente a aquel piloto porque su avión pasó boca abajo por encima de mí muy despacio. Le vi a unos 10 metros de distancia. Me miraba e intentaba frenar desesperadamente. Tal vez temía que yo tuviera aún reflejos para dispararle en cuanto me sobrepasara, porque su motor sí funcionaba, por lo tanto él iba más deprisa que yo. Pasó frente a mí y dio la vuelta. Yo aterricé cerca del lago Dumer en un terreno pantanoso y mi avión quedó cubierto de barro. Aterricé sin tren de aterrizaje, naturalmente, y salí del avión como un loco. Me quité el paracaídas, me deslicé por el ala y caí. Vi que se acercaba y pensé, ya está, me va a disparar. No puede hacerlo. Yo no lo hubiera hecho y él no lo hizo. Él no lo hizo, usted tampoco, pero lo hacían algunos.
Siempre hay gente que siente la necesidad de hacer que la guerra sea aún más horrible de lo que es. ¿Ocurrió alguna vez? Sí, ocurrió. En ambos bandos. A bordo de su Tempest, Klosterman conseguiría muchas victorias aún. La guerra estaba terminando. ¿Qué peso había tenido la aviación en aquel conflicto? Los bombardeos habían destruido a Alemania sin aplastarla, pero el ametrallamiento de las carreteras, de las vías férreas, de los puertos, había paralizado las tropas enemigas. En el gran conflicto, la aviación había jugado a menudo un papel decisivo. Lo que realmente se estaba terminando eran los duelos de los cazas en el cielo. Los pilotos de 1945 descubren nuevos adversarios. Las V-1, bombas voladoras a reacción. Los Messerschmitt 163 aviones cohetes. Los Messerschmitt 262 cazas a reacción. La velocidad del sonido ya no está lejos. La aviación entra en una nueva era. En el Pacífico, los pilotos suicidas japoneses se inmolan contra la flota norteamericana. Morir por el emperador. Un gran suicidio colectivo de aviadores de otro tiempo. Finalmente, este largo cilindro de acero pulido despega en dirección a Japón. Es el potente B-29. También anuncia una nueva era. Lleva dentro la muerte atómica.